Ya, chiquillos, buenas tardes de nuevo. Sí, todo el día yogurt. Una dieta basada en yogurt. Chocapic, que es un chocapic de 800 gramos abierto. Pues ya, chiquillos. Entonces hoy día vamos a comenzar a ver la guía número 9, que la vamos a ver esta semana y la siguiente, y después vamos a empezar a repasar, ¿ya? Que va a ser de plantear y resolver ecuaciones. Aunque nosotros igual hemos hecho un poquito de planteo, porque hemos hecho pasos intermedios cuando estamos mirando ecuaciones, ¿ya? Ahora, como dice ahí en la guía, plantear y resolver ecuaciones es una tarea que se aprende mediante la práctica. No hay otra forma de aprenderlo que practicar. Ya, o sea, su amiga puede saber mucho y tratar de explicarle muchas veces, pero en realidad lo único que va a hacer que una persona que le cuesta álgebra llegue a escribir bien las ecuaciones y a resolverlas bien es practicar. Ya, sobre todo el planteo, pasar de un enunciado verbal a una ecuación es lo que vamos a ponerle énfasis, ver como algunas técnicas esta semana, pero sí o sí es trabajo personal, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos que nos dicen. Primero, plantear una ecuación, hay que anotar los datos, ¿cierto? Me dice, a una piscina que está en un sexto de su capacidad total, se le coloca agua a razón de 0,7 metros cúbicos por hora durante 50 horas, al final de las cuales quedaría en los 3/4 de su capacidad total. ¿Cuál es la capacidad total de la piscina? Entonces, nos dice, la piscina está en un sexto de su capacidad, ya en un sexto de su capacidad total, se le agrega, se le agregan 0,7 metros cúbicos de agua por 50 horas, ¿ya? Y queda en 3/4 de su capacidad total. Aquí total, y aquí también total, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es la capacidad total? ¿Ya? Entonces ahí tenemos distintas cosas. Tenemos distintas cosas que están pasando, ¿cierto? Y nos preguntan cuál es la capacidad total. ¿Qué me conviene a mí establecer como la incógnita en este caso? ¿Cuál sería la incógnita más lógica? ¿A qué le voy a llamar X? Ya, muy bien, ¿cierto? Entonces X va a ser la capacidad total de la piscina en metros. Esa va a ser mi variable, ¿cierto? Como todos me lo dicen en términos de la capacidad total, lo más lógico es ocupar la capacidad total como la incógnita, ¿ya? Entonces, vamos viendo lo que nos dicen. Al principio, la piscina está en un sexto de la capacidad total, sería un sexto de X. Y termina en 3/4 de la capacidad total. ¿Cómo se escribiría eso entonces? Escribirlo así simple nomás, no necesito que quede el símbolo de tan bonito. Exacto, 3/4 de 3/4 de X. Y me dicen que se le agregan 0,7 metros cúbicos por hora por 50 horas. Entonces, ¿cuánto se le agrega al final? 0,7 metros cúbicos por hora por 50 horas. ¿Cuántos metros cúbicos da eso? ¿Cuánto será si es 0,7 cada hora? Y tengo la llave abierta 50 horas. ¿Cuánto será? 35, ¿cierto? 35 metros. Entonces ahí ya tenemos como los datos para nuestra ecuación, ¿ya? Si alguien la puede plantear al tiro, sin leer el enunciado y plantearla inmediatamente, bacán.
Pero si no, anoten, chiquillos, qué es lo que tengo, qué es lo que se hace, qué es lo que resulta. Ya anoten las partes por separado, porque así es mucho más fácil plantearlo. Entonces, ahora, eso que estaba verbal, yo lo puedo plantear como una ecuación. Tengo una piscina que tiene un sexto de su capacidad total. Se le agrega 35 metros cúbicos y después, ¿qué pasa con eso? Queda en 3/4 de su capacidad total, ¿cierto? ¿Se entiende cómo plantear la ecuación, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Max lo entendió? ¿Dónde está Max? Más o menos. ¿Qué le provoca dudas, Max? Me impresiona el Max porque a él no le cuesta, pero esto le cuesta. Entonces, es como la persona que le cuesta álgebra. Esa es la guía 9, el inicio de la guía. Cuando te empiezan a hablar ahí, están haciendo ese. Ya, Max, entonces, ya, pero más o menos se entiende. No, pero sí, tenemos paciencia. Aparte que tú eres el que habla, Maximiliano. Yo sé que hay, no sé, 20 compañeros más que no entienden nada, pero están piolitas. Si usted, Max, ahí me cae bien, que es valiente y dice, hola, no entiendo, ayúdame. Así que viene, ¿ya? Entonces, efectivamente, pero fíjese, ayuda. Efectivamente, acá, si tú no escribes nada y tratas de pasar del enunciado directo a la ecuación, ahí sí que está ahí en la B y te vaya, pero no iba a costar mucho, ¿cierto? Entonces, tengo que ir de a pasos. Paso 1, definir. ¿Cuál va a ser mi incógnita? Expresar las cosas que me den en términos de esa incógnita. Exacto, pasito, pasito, a lo Luis Fonsi. Entonces, un sexto de X, en la piscina está un sexto de la capacidad total, un sexto de X. Se le agregan 0,7 metros cúbicos por hora por 50 horas, en total hacen 35, y después quedan 3/4 de la capacidad total, quedan 3/4. Entonces, lo que había, ¿cierto? Lo inicial más lo que se agrega es igual a lo final, ¿cierto? Y tengo esta cantidad de agua, le agrego los 35 y me queda esta cantidad de agua, ¿ya? Tenemos ahí nuestra ecuación, podemos ahora recién empezar a resolver, ¿ya? Alguien podría decir, oye, pero qué fácil, lo saco así como al ojo, sí, alguien eventualmente podría haberlo sacado al ojo, pero estamos viendo cómo plantear ecuaciones. Entonces, algunos pueden parecer más fáciles o porque justo a uno se le ocurre. Ya, ¿por cuánto multiplico para eliminar los denominadores acá, chiquillos? Por 2, ¿cierto? Tiene que ser el mínimo como un múltiplo entre 6 y 4. No puede ser, 24 también sirve, pero es más grande. Yo necesito el mínimo como un múltiplo. Por eso va a ser 12. 12 se puede dividir por 6 y se puede dividir por 4 y no hay ningún número más chico que ese que se pueda dividir por los dos, ¿ya? Entonces, me quedaría 12 por un sexto de X más 12 por 35, 12 por 3/4 X, ¿ya? Y ahí hacemos la simplificación. 12 y 6, 2, y 2, 1, 2X. 12 por 35, 420. 12 y 4, 3. 3 por 3, 9. Ahí tengo la ecuación en su versión como tirita, ¿cierto? Sin denominadores. Y ahora voy a resolver. Ojo, me conviene pasar el 2X para allá, ¿cierto? Porque acá tengo este es positivo y grande, entonces le paso este restando y me va a quedar positivo. 420, 9X menos 2X, o sea, 7X es 420. Paso el 7 dividiendo y me queda que X vale 60. Entonces la capacidad total de la piscina es 60 metros cúbicos. Y ahí está mi respuesta. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, chiquillos?
¿Sí? Ya. Ojo, lo bueno de estos ejercicios es que yo puedo fijarme si me equivoqué o no. Eso es bastante útil, ¿ya? Entonces, me decían que la piscina estaba en un sexto de su capacidad total. Un sexto de 60 sería 10. Entonces tenía 10 metros cúbicos. Se le agregan los 35 metros cúbicos. Ay, me quedó raro. Y queda 3 cuartos de 60. Ya, 3 cuartos de 60, calculadora, me queda 45. ¿Cierto? Y nosotros ahí sabemos que si yo tengo 10 metros cúbicos y le sumo 35, llego a 45, por lo tanto, calza. ¿Ya? Entonces está bien hecho. Ahora, ¿por qué era 0,7 por 50? Porque en el enunciado me decían, se coloca agua a razón de 0,7 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces yo tenía cada hora le echaba 0,7 metros cúbicos. Entonces, en 10 horas le habría echado 10 veces 0,7 metros cúbicos. En 20 horas, 20 veces los 0,7, 14 metros cúbicos. Entonces después eran 50 horas, serían 50 veces lo que le he hecho en una hora, 0,7, y eso me da 35 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Cintia? Eso, con cálculo. Entonces, por eso hicimos el cálculo una vez y lo anotamos ahí para siempre como 35, ¿ya? Porque no es variable, es constante, pero sí tengo que sacar. Entonces, y eso puede pasar en hartas ecuaciones, que haya que sacar algún cálculo y o sea, que te den dos cantidades y que haya que sumar, restar o multiplicar o dividir y recién ahí tengas un valor para la ecuación. Ojo ahí porque tengo que hacerlo antes para que sea más fácil. Esta forma que hago yo como escribirlo suele servir bastante porque no es difícil. Escribir las cosas que uno tiene y con eso trabajar. ¿Ya? Resolvimos, llegamos a 60, comprobamos efectivamente calzan los valores con lo que nos decían en el enunciado. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, chiquillos. Necesito que se fijen bien en lo que les voy a preguntar. Ya, que a veces hay planteamientos que uno sabe hacer en la vida y está constantemente haciéndolos, pero cuando me toca ponerlos en una ecuación, uno se confunde y no lo sabe hacer bien. ¿Ya? Este es un ejemplo. Les voy a mostrar. ¿Ya? Esto sería en grupos originalmente en la clase. No tenemos grupos A. Entonces, tenemos. Ya. Existe un listón de madera, una tabla, ¿cierto? De 3 metros. De 3 metros, o sea, 300 centímetros. ¿Ya? La alternativa A nos dice, haz una lista con 6 posibles pares de medidas de los trozos resultantes, ¿ya? Así que voy a necesitar 5 personas que me den un ejemplo. Voy a dar yo mi ejemplo. Si yo tengo un trozo de 3 metros, puedo cortar un trozo de 100 centímetros y un trozo de 200 centímetros. Ya. Otro ejemplo, chiquillos. ¿Cómo podría yo cortar aquí este trozo? Ya, Francisca dijo 150 más 150. Otra persona, ahora dígame otro ejemplo. Con Francisca ya les quitamos los ejemplos fáciles, ahora vienen los ejemplos más rebuscados. Otra opción. Son 2 cortes nomás. Valentina dijo 250 y 50. Perfecto. ¿Alguien más? Ya, extremista. 299 centímetros y 1 centímetro. La tu compañera dijo 120 y 80, pero ahí ya está. 120 centímetros
y 80 centímetros. 125, 175 y a la última que voy a anotar es la Mari, 130 y 170. Ahí tenemos todos esos ejemplos. Chiquillos, gracias. Sí. Consulta. ¿Cómo sacamos esto que está acá? ¿Qué hicimos para sacar eso todos nosotros los que pusimos algún ejemplo? Restamos, ¿cierto? Tomamos el 300 y le restamos esto que está acá. Entonces, pregunta. Voy a borrar aquí algunos. Si yo tengo un listón de madera que yo sé que suma 3 metros, o sea, 3 centímetros, y tengo aquí un trozo que mide X, ¿cuánto mide el otro trozo? No, pues si ya le dije que estaba bien, pues lo anoté, le di, dije, está bien, muy bien. Pero ya dijimos que se restaba. Entonces, si quiere lo escribo después de nuevo y lo dejo hasta mañana. ¿Ya? Voy a dejarlo ya hasta mañana. Ya, si tengo un trocito, lo corté y tengo un trozo de largo X. ¿Cuál va a ser el trozo, el largo del otro trozo? No puede ser un número, porque aquí yo no sé cuánto es ese. X más 200, seguro. No, por ejemplo, acá tú tenías 150. Ya vamos a poner el ejemplo de la compañera que dijo 120 y 180. 120, si uno mide 120, ¿cómo sacas que el otro mide 180? ¿Qué hago acá? 300 menos ese valor, ¿cierto? 300 menos 120 me da 180. Entonces, si uno es X, el otro va a ser 300 menos X, ¿ya? Sin marearse, chiquillos, porque no es bruta. Sin marearse con la X, porque es lo mismo que tú estás haciendo con números, solo que ahora en vez de poner el número vas a poner X. Incluso puede ser más fácil. ¿Por qué? Porque acá existe la posibilidad cierta de equivocar resta. Acá no, ¿cierto? Acá yo me puedo equivocar como, no sé, pues yo había anotado 80, que me había equivocado. Imagínate ahora lo resto mal y resto y me queda 80. O me queda 280, me equivoco. En cambio, ahí queda pero absolutamente determinado, ¿cierto? Si un lado es X, el otro lado va a ser lo que le falta a X para llegar a 300 y eso es la resta de 300 menos X, ¿sí? ¿Se entiende, chiquillos? Perfecto. Ya, ahora, vamos a ver un ejemplo de esto, con un planteamiento un poquito distinto, ¿ya? Lo voy a dibujar aquí arriba. Entonces ahora nos dicen que tenemos un trozo de madera. Esa es una forma, una incógnita que podíamos tener, que dado un trozo, ¿cuánto valía el otro? Sacábamos la resta y listo. Ahora, otra situación para este problema. Nos dicen que, ya, ¿cuánto debería medir cada parte? ¿Cuánto debería medir cada parte para, para que la medida de un trozo sea 34 centímetros mayor que la otra? Esa es una pregunta distinta, pero dentro de la misma tabla de 300 centímetros. Entonces, tengo aquí una cuestioncita de largo I. Yo sé que el largo total del listón es 300
Y esta de acá, ¿cuánto mide, chiquillos? En este caso, con esta definición de problema. Sí, 300 menos i. Perfecto, pero ahora estamos solucionando otro problema. Fíjense. Me dicen, la condición es que la medida de un trozo sea 34 centímetros mayor que la otra. Entonces aquí tengo una i y esta. Yo sé que es 300 menos i, pero eso no me resuelve el problema. Ya buscando la ecuación para este problema. I más 34, ¿ya? En este caso no necesito ocupar todavía el 300, sino que I más 34. Ahí está, ¿ya? Porque es otro problema distinto. En el primer caso estábamos diciendo, tengo una, encuentro la otra. 300 menos X. Perfecto. Acá yo no puedo hacer lo mismo porque no sé cuánto es esto. Entonces, si yo sé cuánto es esto, podría sacar este desafío. Pero no. Me dicen que acá cumple con que esta es 34 centímetros más grande que la otra. Perfecto. No tengo idea cuánto es. Si esta es I, la otra es I más 34. ¿Y cuánto suman esas dos? Si yo sumo esas dos tablas, ¿cuánto tiene que ser el largo total? 300, ¿cierto? Entonces es otra ecuación dentro del mismo problema, porque estamos buscando otra cosa, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué tengo acá? Tengo que ese trocito más el trocito que es un poquito más largo, que mide 34 más, van a sumar 300, ¿ya? Ya, lo que pasa es que eso sería complejizar el problema, Camilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sabemos que cumple, efectivamente este va a 300 menos i, después vamos a juntar las dos cosas y nos vamos a dar cuenta que los valores calzan con lo que sea. Pero ese 300 menos i me servía para calcular un trozo si me daban el primero. Pero aquí no me están dando el primero. No me están dando la información, por ejemplo, un trozo mide 100, entonces yo sé que el otro vale 200. No, no me están dando ningún valor. Me están diciendo que uno es 34 más que el otro, pero no sé cuánto es el uno. Entonces no puedo ocupar 300 menos X ni 300 menos Y, ¿ya? Sabemos que es así, pero no nos sirve. No nos sirve, ¿ya? Lo que sí nos sirve es esta ecuación. Decir que ese trozo más 34, que sería el valor de este otro, tienen que sumar 300. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? ¿Sí o no? Ya, claro. Entonces ahí, efectivamente, este igual después vamos a ver que cumple también con el 300 menos X, obvio. Pero como yo no lo tengo, no lo puedo ocupar, no me aporta esa expresión. Entonces calculen cuánto mide la I en este caso. ¿Cuánto sería? Ya una compañera dice 133, ¿los demás qué opinan? ¿Alguien más la sabe? Es fácil, po. 2i más 34, 300. 300 menos 34, 266. Entonces la i sería 133. Ahí tengo mi ecuación. Exacto. Entonces, 133 y esta sería 34 más. 133 más 34. 133 más 34. 167. 167. ¿Por qué le dio 147? Porque es más 34. 133 más 34.
Ahí. Ah, ya sabemos por qué. Entonces, ahí efectivamente nos dieron los valores. Sumémoslo. ¿Cuánto suman? 133 más 167. Ahí suman los 300. Entonces, cumplen con las dos cosas que habíamos definido, ¿cierto? Cumple con lo que habíamos dicho primero porque eso era como más general. Siempre que yo tenía uno, el otro iba a ser lo que le faltaba para 300. Efectivamente aquí suman 100. Pero eso no me servía para resolver la ecuación. Me servía esto. Me servía decir que si uno era 34 centímetros más que el otro, yo los puedo ver de esa manera. ¿Ya? También se puede hacer un sistema de ecuaciones, pero todavía nosotros no lo vamos a ver en el curso, ¿ya? También era una opción. Entonces, tenía y el otro que era 34 más y más 34. Si yo lo sumo, eso me dan 300 porque sé que el palo completo es 300. Resolvimos, nos dio que este era 133. Le sumamos 34, nos dio los 167, ¿ya? Y nosotros podemos comprobar sumando estos dos y efectivamente nos da los 300. Por lo tanto, cumple con las condiciones como iniciales del programa. ¿Sí? ¿Alguna duda de este, chiquillos? Ya, perfecto. Vamos a hacer otro. Ya. Entonces, fíjense bien con los datos que nosotros nos dan, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos una expresión ya lista y pensando que íbamos a poder siempre resolver las cosas así, que era el 300 menos x, no salen con otro problema, nada que, entonces tuvimos que cambiar como la estrategia para poder resolver. Ahora, en este caso tenemos, vamos a hacer este, chiquillos, vamos a terminar y ustedes van a tener que hacer la guía así como tarea, algunos ejercicios para el día viernes, para que revisen, ¿ya? Entonces, tenemos el siguiente problema. Un vendedor recibe un sueldo mensual, ¿cierto? Un sueldo mensual que consiste en un sueldo base de 215.000 pesos, 215.000 pesos, ¿sí? Más una comisión del 8% de las ventas que realicen el mes. Más comisión de 8% de las ventas del mes. Perfecto. Entonces, en este contexto nosotros podemos identificar distintas cantidades, ¿cierto? Ese es mi problema. ¿Qué cantidades están aquí involucradas? Sueldo mensual, el sueldo base, el porcentaje de la comisión, ¿cierto? Que en este caso era un 8%, este era 215.000, era un 8%, y el monto de las ventas del mes. Ya, tengo todas esas cantidades en este problema. Les voy a hacer una consulta, chiquitos. ¿El sueldo mensual puede cambiar o siempre va a ser el mismo? Preguntado de otra forma, ¿es variable o es constante? Variable, ¿cierto? No, pues Max, si aquí me dicen que el sueldo es un sueldo base más una comisión, entonces no va a ser variable, no va a ser constante por 4 meses, sino que de acuerdo a lo que venda la persona. Exacto, como las ventas, lo que dice Millaray, las ventas pueden subir o bajar. Entonces, nosotros ese sueldo no lo tenemos constante en este esquema, ¿cierto? Entonces, en este caso, el sueldo mensual va a ser variable porque va a ir de acuerdo a cuánto vendió, ¿ya? El sueldo base, ¿es constante o es variable, chiquillos? Sueldo base.
ese es fijo o constante, ¿cierto? Porque es fijo. Pues ahí vamos reconociendo constantes y variables, porque independiente de si la persona vendió nada o vendió, no sé, el mundo entero, igual le van a pagar 215.000 como sueldo base, ¿ya? El porcentaje de comisión, 8%. ¿Es constante o es variable? Constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo mismo, no importa cuánto yo venda, me van a dar el 8%. Ahora, obviamente, si vendo más, eso se va a traducir en más plata, pero no va a ser un porcentaje mayor, va a ser el 8%. ¿Y el monto de las ventas? ¿Ese será constante o variable? Ese es súper variable, ¿cierto? Variable. Que yo no sé cuánto voy a vender, ¿cierto? Un mes se puede vender poquísimo, al otro mes mucho, al otro mes poco, más o menos, puede pasar. Entonces, al final, mi sueldo mensual, que es variable, se va a componer de dos partes. Una parte constante, que es el sueldo fijo base, ¿ya? Y una parte que es variable, que se compone de un porcentaje fijo, que es el 8%, pero de las ventas que son variables. Entonces ahí tengo constantes y variables que me van a construir mi ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer unos ejemplitos. Vamos a poner unos montos y vamos a ver cuánto sería el sueldo de este caballero. Ya, tengo un monto de ventas y mi sueldo. Ya, primero, si tengo ventas por 100.000, vamos a poner como ejemplo, no sé, 4 millones. Voy a poner como ejemplo ventas por 4 millones. ¿Ya? Lo voy a hacer yo primero y de ahí ustedes van a hacer algunos ejercicios. Entonces, si yo tengo 4 millones de ventas, ¿qué significa? Que mi sueldo va a ser el base, los 215.000, más el 8% de lo que yo vendí. 0,08 por 4 millones, 215.000 más 0,08 por 4 millones, que sería 320.000. Eso suma efectivamente lo que dijo la compañía, ¿cierto? 535. Entonces, cuando la persona vende 4 millones de pesos en el mes, le dan un sueldo de 535, ¿ya? Calculados de esa manera. Entonces, pregunta para ustedes, chiquillos, ¿cuánto le van a pagar si venden 1.200.000? ¿Cuánto le van a pagar si vende 3.200.000? La más difícil, ¿cuánto vendió si le pagaron 455.000? Ahí está la pregunta más difícil. Entonces les doy unos minutitos para que ustedes completen esa información.
¿Ya, chiquillos, terminaron? Ya. Tenemos entonces que la Cintia termine y lo regresa. Ya. Ya, chiquillos. No puede el último porque está al revés, ¿cierto? Entonces es más rápido. Pregunta, si vendió 1.200.000, ¿cuánto le pagaron de sueldo? 311.000. ¿Cierto? Efectivamente, ¿cierto? Porque le pagaron el base de 215.000 más 0,08, que es un 8% de 1.200.000. Me acabó la pizarra. Entonces le pagaron 0,08 por 1.200.000. Sería 215.000 más 96.000. Y eso me queda los 311.000. ¿Cierto? Entonces, ahí está por qué la persona le pagaron 311. Si vendió 3.200.000, ¿cuánto le pagaron de sueldo? 471. Muy bien, ¿cierto? Entonces serían 215.000 más el 8% de 3.200.000, 0,08 por 3.200.000, 256.000 más 215.000, ahí nos queda 471. Muy bien. Y acá, 470. Ya. Y ahora, chiquillos, en el último, ¿cuánto tuvo que vender? 3 millones. Acá es donde quizás sea un poquito difícil, entonces yo podría establecer una ecuación. Si yo ya caché cómo se calcula esto, fíjense, la estructura es siempre la misma. ¿Qué hago? Hago 215.000 más 0,08 por las ventas. Acá, 215.000 no es simplemente regla de 3 millones. Ahora, si tomas solamente la comisión, sí, ahí puedes hacerla. Pero solamente la regla de 3 no funciona. ¿Por qué? Porque el sueldo de base te embarra la regla de 3. No es directamente proporcional. La comisión sí. Con la comisión solita puedes hacer regla de 3. Pero es una función lineal en verdad. Si se fijan, yo siempre tengo 0,08 por la venta. Entonces yo puedo hacer como la inversa y decir, mira, 215.000 más 0,08 por la venta me dio un sueldo de 455.000, ¿cierto? Sí, pero no sirve. Esto es una función lineal y no sirve. Entonces, exacto. ¿Qué hago? 0,08x va a ser 455 menos 200.000, que sería 240.000. Por lo tanto, mi comisión, o sea, mi venta va a ser 240.000 dividido en 0,08 y eso me queda 3 millones de pesos. Por lo tanto, para obtener este sueldo, el caballero tuvo que vender 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Alguna duda, chiquillos?
Eso no salió claro, porque aquí teníamos que plantear una ecuación. Entonces, quizás algunos compañeros lo hicieron como más directo, no lo hicieron con una ecuación, perfecto, pero al final hicieron lo mismo en la cabeza. Restaron el sueldo base y después dijiste, ese es el 8% de ecuación, ¿cierto? Entonces aquí ya puedo trabajar con proporción de porcentaje, porque yo sé que este es el 8%, ¿ya? Entonces, ¿el 8% de cuánto? De 3 millones de pesos. Entonces, no era una sola operación la que teníamos que hacer. La idea de estos chiquillos es que nosotros sepamos plantear esta cosa como una ecuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me podrían salir con algún número mucho más complicado, ¿cierto? Un base, una comisión más complicada, pero la lógica siempre va a ser la misma. Si yo necesito encontrar el valor de una variable, voy a tener que plantear una ecuación. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo se hizo? Una vez que ya lo hicimos, ¿le quedó claro a los que no lo habían sacado? Sí, pues, te queda 240. Claro, pero es que ahí sacaste cuánto es la comisión. Pero ahora tú sabes que la comisión también lo puedes ver así simple. Entonces, comisión te quedaba 240.000. Entonces, si tú sabes que la comisión, voy a hacerlo como acá, si tú sabes que la comisión es el 8%, ¿cierto? La comisión es 240.000 porque le sacaste los 215, que era el base, y te quedó esto que era la comisión. Entonces tú sabes que el 8% es a 100%, como ese 8%, que es 240.000, es al total que no conozco. Entonces, claro, entonces lo hiciste al revés porque en vez de dividirlo, multiplicaste. Y ahí eso no está bien. Si te cuesta como ver que hay que dividirlo, bueno, puedes plantear la ecuación y ahí se nota que hay que dividir. Pero si no, también lo podías hacer así. Claro, claro, se puede hacer a la inversa, la operación inversa. Si tú sabes que acá multiplicabas, entonces al revés divides. Claro, hay distintas maneras. Entonces acá si yo saco esto, me va a quedar x es 240.000 por 100 partido en 8, y eso me va a quedar igual ahí, los 3 millones, ¿cierto? Como sea que uno lo haga, otra manera media rara. ¿Qué es lo que hace? Exacto, tan cerca pero tan lejos. Me interesa la manera de dar. Claro, porque tú lo puedes ver como lo que le decía la compañera, con regla de 3 sí, pero solo la comisión, porque solamente la comisión está formada de un porcentaje, y el porcentaje es una regla de 3, ¿ya? Pero lo del sueldo base, como que a mí no me permite ver el ejercicio completo como una regla de 3, porque no va proporcional. Si yo vendí 1 millón de pesos, me dan sueldo base de 215. Pero si vendí 50 millones de pesos, mi sueldo base igual es 215. No avanza proporcionalmente. ¿Ya? Así que, ojo ahí, cuando sea algo como de este tipo, con un cargo fijo, un sueldo base, algo fijo, no se va a poder hacer con proporciones completamente. ¿Ya? ¿Ya? Ah, también, pues. Sí, solo que cuando te salen, tienes que tener cuidado de cuando salen porcentajes que son más difíciles. Suele hacer tu regla. Mientras calcen, compruébalo. Siempre compruébalo al final. Y eso es lo importante. Para sacar porcentajes, como que básicamente todos tenemos nuestro forma. Pero como que algunos hacen, no sé, pues yo hago así como dividir y multiplicar. Claro, entonces lo haces, terminan en 5 o cosas más. Sí, perfecto. Lo importante es que supieras que ese era el 8% de un total y sacaras el total. Claro. Sí, pues los de 10 y los de 5 son más fáciles porque uno en general es como multiplicar o dividir. O sea, es más fácil. ¿Ya? La gracia es sacarlo cuando sea, no sé, pues 3,8%. Ahí queda como un poco difícil, pero la mecánica, chiquillos, es la misma. ¿Ya? Ya, chiquillos. Tareita. Día 9 tiene 10 ejercicios. Entonces, para el día viernes vamos a revisar
hasta el ejercicio 4. Ya ejercicio 1, 2, 3 y 4. Si pueden hacer más ejercicios, chiquillos, ideal. Ya, y en cuanto me llegue la guía de repaso, yo se las voy a subir al tiro. Ya, para que vayan ya repasando y aprovechando también ganar tiempo para sus otros ramos que quizás nosotros estamos bien en el tiempo. Vamos a alcanzar a repasar 2 semanas para el examen. Así que los que den examen ahí van a poder repasar bastante. Sí, de la pregunta 1 hasta la pregunta 4 que vamos a revisar el día viernes, chiquillos. Ya, entonces, aprender a plantear, cualquier duda me escribe. Si alguien está muy complicado, me escribe así como, ay, no sé cómo se plantea nada para ver qué es lo que le está costando, ¿ya? Aunque en general, ir escribiendo, chiquillos, ser bien claros, en la medida que ustedes anoten bien sus dudas, van a poder ir planteando las ecuaciones. Como les decía al inicio de la clase, es un trabajo netamente personal. O sea, nosotros te podemos ayudar, tanto yo como los compañeros que saben más, ayudar a que te des cuenta de cosas, pero el que se tiene que dar cuenta es cada uno al final, ¿ya? Así que con harto, sobre todo los que más les cuesta, trabajen la guía, por último, si se equivocan, no importa, lo vamos a corregir, ¿ya? Pero trabajen bastante porque esto igual es importante para su carrera. Después ustedes van a trabajar con fórmulas, todo, así que tienen que saber hacer, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna cosa, comentario? Comentario positivo, negativo. Ya. Entonces, chiquillos, a, ya, a repasar bastante. Ya que les vaya súper bien, nos vemos el día viernes.